Ya, y o sea, te comentaba que estaba viendo un poco cómo normalmente se relaciona la prensa cuando invita a politólogos y cuando conversan con politólogos, cuando hablan sobre el Perú. Y me llamaba la atención que siento que a veces pasa un poco como con el fútbol peruano, ¿no? Que son comentaristas que están hablando eh, de cómo está la situación sin hacer un análisis real de por qué está tan mal, ¿no? Sino un poco como tomando en cuenta lo que hay y evaluando en base a eso. O sea, me hacía pensar en cuando alguien me dice, por ejemplo, Cristal es un buen equipo, yo digo, bueno, de repente es el mejor de los que hay acá, pero tendríamos que partir analizando el fútbol peruano como ya algo que es una porquería y No, pasa un poco la política, ¿no? O sea, que a veces eso, ¿no? Arrancamos pensando en que sí, el Fujimorismo tal vez es el partido más sólido, pero no tanto enfocándonos en que de repente es este, casi una organización de mercenarios, ¿no? O algo así. bueno, pero eso es que obedece a varias cosas, ¿no? Yo comparto la idea de que con frecuencia se nos hace evaluar el Perú desde el Perú. Y ahí es donde se aplica el ejemplo del fútbol peruano, creo, ¿no? Puedes decir, este es un titán de partido político y en realidad pues es un partido que si fuera la Copa Libertadores lo golearían, ¿no? O sea, que en términos relativos no tiene tanto poder, no tiene tanta capacidad, tanta fuerza, ¿no? Y lo mismo pasa en muchos fenómenos que se analizan desde el Perú, pensando que lo nuestro es excepcional o que tenemos cosas que son normales, cuando en realidad nos falta una visión un poco más general, ¿no? Un poco más amplia, que permita colocar las cosas en una perspectiva pues, más interesante y más fundamentada, ¿no? A cada rato cuando yo reniego con eso, ¿no? Que es la pérdida de visión más allá del Perú para comprender fenómenos peruanos, ¿no? Que llevan a cosas como solo en el Perú puede pasar esto. Entonces, no, pasa en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, o que lleva a sobredimensionar cosas particulares. Pero al mismo tiempo, creo, eh, a veces esa evaluación relativa también es importante, pues porque efectivamente pues el Fujimorismo no es un partido político en términos fuerte, en términos comparados. Pero dado lo débil que es la política en el Perú, por un tiempo fue el partido político más fuerte, ¿no? Entonces, creo que también es bueno no perder de vista eso, ¿no? Efectivamente, Cristal puede ser o la U o Alianza, sale a Libertadores y la golean, pero a nivel interno, pues su poder es más considerable, ¿no? Tal vez sí, donde creo que podría fallar la comparación que haces es también diciendo, bueno, si nos centramos en los partidos políticos, de repente la comparación es justa, pero habría que ver otros poderes que rodean a los partidos políticos, ¿no? Y tal vez ahí, incluso en el Perú, sería exagerado decir del poder del Fujimorismo. De repente, pues, está sujeto a otros tipos de límites que un partido con similar hegemonía en otro país que gane la mayoría del Congreso, que tenga pues una distancia enorme entre el primero y el segundo en la elección pasada, y en otro país eso te daría un enorme poder en diferentes dimensiones, y en el Perú menos tal vez, ¿no? Entonces, creo que es importante tener ambas cosas en cuenta. No somos ni tan particulares ni tan únicos, y es importante lo comparado. A su vez, es importante hacer el análisis de dónde estás, ¿no? Hay un contexto político que te va a dar pesos y poderes en el lugar donde estás parado, ¿no? Sí, y, o sea, lo que pasa es que pensaba esto más que nada porque siento que eso también a la larga en algún momento, ¿no? Más allá del análisis nuestro, o sea, o tuyo, o el que podamos hacer, siento que a veces pasa con el electorado que tienes como estos grupos de poder, por lo general, más alineados a la derecha, ¿no? O desde el empresariado tal vez, que este observar partidos como el Fujimorismo y percibirlos como es lo que hay, ¿no? Que es un poco la sensación, a veces hace también que el estándar de exigencia se reduzca, ¿no? Entonces pasa que es como que estás en un lugar en donde cuando por ejemplo, en los últimos años, tal vez ya hasta en el gobierno corto de Kuczynski puede haber cambiado un poco, pero anterior a eso nos veíamos constantemente enfrentados a una dicotomía que tenía de un lado al fujimorismo y al otro lado a la izquierda, ¿no? Y yo siempre decía que era tramposa porque
O sea, la izquierda puede tener diferentes caras, ideologías se puede corromper, pero más o menos tú sabes por dónde va, ¿no? Y el fujimorismo es más una postura reaccionaria que al representar a la derecha, a la larga se empezó a volver un poco el sinónimo de esta, ¿no? Y siento que hay mucha gente que lo defiende desde una perspectiva como entre conformista y un poco como cínica, ¿no? O sea, con un exceso de pragmatismo diciéndote como ya, tampoco no puedes exigir mucho porque esos son y los otros también son malos, ¿no? Y creo que ahí se forma también una... Sí es interesante que en el Perú haya una tendencia a dicotomizar las cosas, ¿no? Y a simplificar las cosas, ¿no? Eso creo que sí se da en política. Pero creo que la realidad no es tan dicotómica, ¿no? Finalmente en las campañas tienes partidos diversos, tienes diferentes izquierdas, eh, las derechas, pues algunos soñarán que son unificadas, pero en realidad ahorita estás viendo lo que es una fragmentación de derechas. Incluso te diría el poder empresarial, que muchas veces se ve pues como el poder más estable, y con lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Es el poder más estable, con mayor capacidad de coordinación, ¿no? También cuando lo ves internamente es muy diverso, ¿no? Tiene diferentes posiciones, a veces contrapuestas, ¿no? Entonces creo que sí, esas visiones dicotómicas simplifican y no ayudan, sin con eso dejar de reconocer que hay casos en los cuales la dicotomía desmarca la política, ¿no? En la segunda vuelta del año 2016 esa izquierda votó en su gran mayoría por el partido más de derecha en términos de modelo económico y de intereses empresariales para oponerse al fujimorismo, ¿no? Si fuera por vínculos sociales, el fujimorismo tenía mucho más votos de sectores medios y bajos que el partido de Kuczynski, ¿no? Y sin embargo, por razones pues, que van desde temas democráticos, antipatía, valores, un recuerdo de los 90, diferentes razones, esos sectores que votaron por la izquierda en primera vuelta votaron en su mayoría por Pedro Pablo Kuczynski en segunda, ¿no? Entonces, ahí a veces sí las dicotomías te hacen más sentido, ¿no? Hay algo que tiene la fuerza como para quebrar. Incluso, es interesante, en la elección del año 2000, ahí se me pierden las elecciones ya, pero el 2011, cuando gana Humala, muchos quisieron ver una lectura dicotómica de este modelo económico, de, digamos, continuidad de modelo contra Humala como el gran revolucionario que venía a cambiar todo, ¿no? Humala se cuida de no caer en ese juego, pues, ¿no? Se aproxima, pero además fue interesante y nuevamente ahí un sector de votantes que le tenían muchos resquemores a Humala por lo que había sido su experiencia con el fujimorismo, le creen más a él, que además hace el esfuerzo, ¿no? De acercarse de alguna manera, que a Keiko, que me parece que en algún momento lee mal y entiende que con esa división de continuidad del modelo contra no continuidad podía ganar, ¿no? Y finalmente pierde, porque ya lo había hecho, Alan García lo había hecho, ¿no? Le había puesto esa división, dijo yo voy a hacer reformas, pero con cuidado, ¿no? Voy a respetar. Y esa división le ayuda a ganarle Humala. Keiko ni siquiera entiende eso. Yo creo que entiende que ya esa división le ayudaba y que tenía además un voto popular que le podía competir a Humala y sin embargo el voto de esos sectores que en primera vuelta no votan por Humala va en mayor medida hacia Humala y le permite ganar pues con 3, 4 puntos de diferencia, ¿no? Entonces a veces la dicotomía sí nos ayudan, pero en muchos casos creo que es una forma de simplificar pero de nuevo, una cosa que quería pensar en tu pregunta es que yo veo que esto a veces es mucho más de las redes sociales o de grupos con la cabeza caliente, el Twitter, por ejemplo, que la forma en que la sociedad misma procesa su política, ¿no? La polarización puede dar lugar a mayor polarización social, por supuesto, y por supuesto que hay gente muy loca en redes sociales o que dicotomiza todo, ¿no? O que ve rojos por todos lados. Pero de alguna manera yo creo que la política es más variada que eso, ¿no? Me parece que a veces estamos atrapados en estas narrativas de conflicto exacerbado de Twitter y no tanto lo que se ve en otros espacios donde esto puede estar un poco más calmado, ¿no? No es un país de América Latina donde estas diferencias sociales crucen la sociedad y lleven a peleas en la vida privada. Yo sigo pensando que el Perú es más despolitizado que politizado de esa manera, ¿no? Se activa en elecciones, marca el voto,
pero no es que sea esa polarización que uno vería pues en lo que fue Chile después de Pinochet, lo que puede haber sido, incluso lo que puede haber sido los días después del Fujimorismo, ¿no? La caída, ¿no? Que también el último año pues marcaba esas diferencias muy fuertes, ¿no? Esto yo lo veo que es distinto, se polariza, se pelea y sobrevive en algunos espacios, pero no creo que sea pues una característica del Perú esta polarización social de la política, ¿no? Claro, sí, o sea, tal vez estamos también en una etapa de transición, ¿no? Yo lo pensaba porque hasta hace unos años tenía siempre al fujimorismo como el que estaba alineado a la derecha y representaba todo este pasado, incluso este híbrido que le llamábamos afro-fujimorismo, ¿no? Eh, y por el otro lado, a las izquierdas que desde la derecha se les suele ver como una cosa única también, como pasa de la izquierda hacia la derecha, pero tampoco lo eran tanto, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, hubo ese apoyo de la izquierda a Kuczynski, que mencionas, también partió un poco a través de que compartían cierta agenda liberal en cuanto a derechos civiles, ¿no? Entonces, porque el lado de Arana, digamos, no lo apoyó, ¿no? Lo apoyó el lado de Verónica Mendoza, que tenía un poco más Pero, esa... pero el votante lo apoyó. Creo que yo estoy hablando más de votante, ¿no? Claro, claro. Sí, eso sí lo Un grupo grande de lograron. personas votaron por, y especialmente el sur, ¿no? El sur, yo no creo que ni Verónica Mendoza ni Arana determinen los votos de su gente, digamos. Como Kuczynski que tampoco hubiese determinado el voto de su gente, probablemente. Pero me parece que cuando uno ve lo que fue la elección, el voto en el sur, me parece evidente que ese votante que votó por la izquierda en primera vuelta, votó por Kuczynski en segunda, ¿no? Keiko crece poco en muchos lugares, no recoge más voto en segunda vuelta, ¿no? Y eso es interesante. Y también te habla de su estrategia de campaña. Creo que en esa campaña fue bastante arrogante en varios momentos que le impidió romper alguna de estas resistencias, ¿no? Yo no creo que esas resistencias están escritas en piedra. Son fuertes, se mantienen, pero ella también jugó en contra de su propia campaña al pensar que con ciertos temas ya tenía asegurada, me parece, ganarle a Kuczynski, ¿no? Y más bien Claro. lo que tuviste fue el sur, votando masivamente por el candidato de la derecha, más liberal que había, pues, ¿no? Entonces ese es un fenómeno interesante que creo que ya también mermó con la caída del Fujimorismo. Más bien ahora probablemente veamos otro tipo de cruces y de fidelidades interesantes hacia lo que van a ser las nuevas elecciones, ¿no? Sí, o sea, a mí me hacía pensar en que al ser nosotros un país que socialmente está bastante quebrado, ¿no? Y tenemos brechas muy grandes, es medio difícil establecer como identidades colectivas claras, ¿no? Tenemos como un montón de cosas dispersas. Tal vez en el sur haya habido, o sea, como dices tú, no necesariamente a través de los candidatos, pero sí identificándose con algo o en contra de algo, la posibilidad de unificarse e ir hacia un voto. Eh, pero claro, yo siento que por cosas como el Fujimorismo o Keiko, en estos ejemplos que planteas, no tienen mucho más que eso, o sea, si no apelan a la exacerbación, al miedo, no son partidos que vengan realmente con muchas propuestas, ¿no? Son cosas que se han casi formado de manera reaccionaria, o sea, en el primer Fujimorismo un poco para salvarnos del terrorismo y de la hiperinflación, y luego en base a ese recuerdo, ¿no? Constantemente, otra vez, no vengan los comunistas, no vengan los terroristas, no nos convertamos en Venezuela, y tal vez por eso a la hora que pasaron a la segunda vuelta ya digamos, se les fue un poco a la mierda todo porque se tuvieron que volver ultraconservadores, ¿no? La distancia que había desde la Keiko de Harvard, que bien podría haber ido por el partido Kuczynski, abrazada de Alberto de Belaunde, y la Keiko que terminó en esa segunda vuelta aliada con los evangélicos y después yendo por Saavedra, ¿no? No, O pero creo sea, que estás exagerando, ¿no? O sea, creo que la Keiko de Harvard hizo un par de quecos, digamos, ¿no? ajá, Pero que no alcanzaron para romper la resistencia. Lo que creo que eso debió haber sido o sea, no la veo abrazando a Alberto de la UNDE, ¿no? es que no era verdad, pues, claro. Para comenzar, nunca asumió el tema ni siquiera de la unión civil, ¿no? Eh, Pero en ¿No? esa Entonces, entrevista, en esa, dejó flotando, pero no fue más que un par de quecos, ¿no? No fue una cosa consistente. Volvió al Perú y volvió a marcar líneas, a marcar distancias,
a evitar volver a discutir esos temas, ¿no? Y luego se fue volviendo más y más dura. Mi impresión es porque cree que esa era la forma ya de ganar, ¿no? Que iba a conseguir los votos que le faltaban, que iba a sumar. Y Claro. tal vez ya al final de la campaña era muy tarde para volver a intentar pues una cosa más abierta, ¿no? Eso se pudo haber hecho desde antes. Pero también creo que es porque la misma coalición que armó ya no le permitía, ella armó una coalición que terminaba siendo conservadora, ¿no? Puede haber pensado que era más liberal que la de su padre, en el sentido de valores, pero llegó lo que vimos que llegó al Congreso, ¿no? Muchos de esos sectores estaban en la campaña, eran parte de la campaña, y la gente que la acompañaba en la dirección de la campaña también era pues bastante dura, ¿no? Claro. Entonces, me parece que el fujimorismo en ese sentido jugó de alguna manera su naturaleza, buscó el votante seguro, a su naturaleza en el sentido del tipo de personas que ya tenía, y no intentó romper con eso, ¿no? Era muy difícil que pudiese, también por ya las posiciones que había estado tomando, pero creo que lo profundiza durante la campaña, ¿no? Y finalmente pierde, pero bueno, de nuevo, no olvidemos que gana en primera vuelta con un montón de votos, tiene mayoría en el Congreso. Dicho sea de paso, todo el mundo dice, no, es que es el sistema electoral. Por supuesto que el sistema electoral ayuda, pero fue el mismo sistema electoral que dio consistentemente un montón de bancadas fragmentadas, ¿no? Recién nos dimos cuenta que el sistema electoral privilegiaba a las mayorías cuando se dio este tipo de elección, con un partido que tuvo buena representación territorial en todo el Perú y que fue premiado, ¿no? Con esta diferencia grande entre lo que obtuvo y lo que sacó, especialmente porque el segundo tenía todo el voto concentrado en Lima, ¿no? Claro. Pero creo que es un poco exagerado pensar que la Keiko de Harvard era una Keiko muy diferente. Fue una Keiko que hizo un par de anuncios, pero luego volvió a ser a la Keiko de siempre, ¿no? Claro. O sea, yo creo que ella en realidad no tiene mucha posibilidad de cambiar. Al final eso es lo que representa, ¿no? Simplemente que hay un momento en donde trata de buscar desde su juventud, tal vez, y el hecho de que era mujer, agarrar un poco de ese voto un poquito más liberal, y luego cuando se da cuenta que no iba a poder usufructuarlo, pues ya lo abandona por completo, porque realmente no eran convicciones ciertas, ¿no? Porque ese es un poco mi punto. Yo siento que el fujimorismo durante un tiempo ha representado eh, una herramienta utilitaria para ciertos grupos, para mantener las cosas como les convienen, ¿no? Digamos, viendo desde el empresariado que cuando apareció Kuczynski sí se Pero, podía tomar, ¿no? Pero pero Keiko, esa visión creo que no escarba en la relación del Fujimorismo con el empresariado. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que se vuelve el mal menor, ¿no? Bueno, bacán, pues, ¿no? Estos, incluso cuando ya es segunda vuelta, hasta entusiastas, ¿no? Con FIEP saca, pues, el anuncio de apoyo, ¿no? Y se entiende que es un partido con el cual se va a poder manejar las cosas como están. Pero una queja de fujimoristas cuando hablas con ellos es la forma en que los empresarios no se los toman en serio, digamos, ¿no? El fujimorismo en algunos momentos ha querido venderse como la derecha popular que le puede dar sostenibilidad al modelo económico y en paralelo pues hacer otro tipo de programas sociales, ¿no? Pero es un poco... Y la queja de varios es que del empresariado no reciben apoyo hasta que ya están contra las cuerdas en segunda vuelta, ¿no? claro, claro. Este, entonces pasó con Humala en el 2011, eh, y la última vez prefirieron a Kuczynski en vez de a ellos, ¿no? Entonces creo que de alguna manera es un poco la vieja historia no quiero decir con esto que sean exactamente fascistas, ¿no? Un poco la vieja historia del fascismo, ¿no? Se convierte en la primera opción para un grupito de élites, sí, económicas, la segunda opción para un grupo más grande, y finalmente aquellos que no te van a meter en problemas con partidos medio progres o de izquierda, ¿no? Entonces creo que eso también te marca el tipo de relación utilitaria, pero no necesariamente ni fraterna ni considerada como un gran plan del empresariado para tener a su guardaespaldas ahí cuidado, ¿ah? No, pues no, yo lo veo un poco más como te digo, como un instrumento, ¿no? Tal vez porque de alguna forma yo también siento que en ese empresariado y en alguna gente con la que he conversado y que siento que tienen una visión del Perú bien desapegada, no se sienten tanto parte de, y no lo ven tanto como una posibilidad viable, ¿no? Como que siempre es, oye, mira, el Perú siempre va a estar jodido, y yo en gran parte estoy de acuerdo, por lo menos si ese siempre dura más o menos unos 30 años de aquí adelante,
Pero te dicen un poco como, sí, pues el Perú va a estar jodido y al final estos son de alguna manera los que mejor no funcionan. Kuczynski tal vez despertó la ilusión de ir un pasito más allá, ¿no? Con todo ese rollo del presidente de lujo y era como que había una identificación entre que este ya no era tanto alguien que puede trabajar para mí, sino alguien que es como yo. Siento que es un poco lo que veo ahora cuando se ha hablado sobre la posible candidatura de Hernando de Soto, ya he visto varias voces que saltan entusiasmadas, este, por el hecho de, por una visión sí, pues bien, bastante también clasista de pensar que apenas viene alguien que les resulta más cercano, no tan ajeno, ya va a resolver las cosas porque es como lo haría un buen gerente o como lo haría yo con mi empresa o algo así, ¿no? Sí, hay esa imagen de presidente gerentes y que de hecho Kuczynski despierta ese entusiasmo de Lima Centro, ¿no? El voto de Kuczynski está concentrado en distritos urbanos de Lima, de parte de Lima provincia incluso, ¿no? Y una buena cantidad del voto está en Lima provincia, ¿no? Entonces, por ese lado, y efectivamente hay sectores empresariales que lo vieron con entusiasmo, como alguien que podía aplicar pues una serie de recetas más gerenciales, su propio círculo, la gente que lleva al gobierno tenía mucho de eso, a pesar de que se le dijo que pues era un error, ¿no? Construir ese tipo de distancia social, ¿no? Construir un equipo de Claro. gobierno que se iba a ver como sumándolo a lo que él ya transmitía. Sin embargo, creo, de nuevo, ¿no? Creo que el empresariado hay ese empresariado que participa, que habla en política, que a veces actúa muy torpemente, con voceros mediáticos muy malos, con programas que quieren enseñarnos que la minería pues cambiará el Perú, ¿no? Hay mucho de eso y es bastante torpe, pero también hay otros empresarios que entienden y saben que ese tipo de candidatura va a generar rechazo, que terminan apoyando más bien a grupos un poco más intermedios, que no, o no terminan metidos en política, digamos, ¿no? Sí creo que a lo que apuntas es a un tema que sí creo que se ha profundizado con el tiempo, que es la dificultad de participar en política de alguna manera más continua y permanente de un grupo que la ve con distancia, que la critica, pero que de alguna manera no es parte de sus propios partidos políticos, ¿no? No hay partidos políticos, están muy débiles, están muy debilitados, y de alguna manera el empresariado o los sectores que se vinculan para elecciones, pero no es que estén pensando, creo, políticamente el Perú constantemente, eh, puede que estén pensando en por dónde mover algunas influencias, cómo ejercer cierta presión en momentos clave, ¿no? Y de hecho lo vemos con lo que ha sido la conducta con FIEP durante la pandemia, ¿no? Es un caso interesante de influencia permanente, cómo llegar al gobierno, por algunos ratos malcriados, por otros no. Y es un grupo, hay grupos organizados que participan, me queda muy claro, pero también creo que es un grupo más, menos menos efectivo de lo que se piensa y segundo, más fragmentado también de lo que se reconoce, ¿no? No es solamente estos grandes poderes que actúan al unísono, sino también hay muchas diferencias al interior de ellos y muchos que más bien intentan mantenerse alejados de este tema, ¿no? Sí creo que es correcto el no ser un grupo que esté participando activamente en política, en forma electoral, ¿no? Hay otras formas de actuar políticamente. Y segundo, sí creo que en los últimos años hemos visto una élite económica que ya no educa a sus hijos en el Perú, que cada vez vive más fuera o tiene más recursos fuera que dentro, que tiene la oportunidad de escape, digamos, ¿no? Si todo se va al diablo, pues yo me puedo ir. Eh, o que termina asociada a empresas que tienen más bien intereses externos, ¿no? No necesariamente son empresas que, yo sé que esta decisión de interés externo e interno puede sonar pues naif en algún momento, pero sí creo que cuando algunos de tus intereses económicos son parte del destino de un país y no pueden escapar, fluir, irse a otro lado, te obliga a tener élites pensando el desarrollo de esos espacios, ¿no? Muchas regiones del Perú se quedaron sin élites económicas, por ejemplo, que antes, para bien o para mal, se involucraban en la política local, ¿no? Para mal a veces porque se portaban como unos terratenientes de malignos, ¿no? Pero para bien también porque pues tenían, tenían un interés de qué es lo que estaba pasando. Las mejores élites regionales han surgido pues en el Perú de abogados, comerciantes,
élites económicas que se han involucrado en la política de su región para intentar mejorarla, y en algunos casos y algunas regiones uno ve que cuando eso se pierde, la política decae todavía más, ¿no? O sea, digamos, hay cierto consenso en que el camino como un poco para recuperar o subirle un poco el nivel a la política en el país pasa por la recuperación de ciertos partidos, ¿no? O en todo caso de tener unas opciones más sólidas y claras en los partidos, ¿no? Y salir un poco de este caudillismo que hemos tenido en todos estos últimos años, que ya son bastantes, más que últimos nada más. Y hablabas tú, estaba viendo en una entrevista sobre, claro, permitirle a los partidos participar tal vez con reglas no tan rígidas, ¿no? Como para que el ejercicio de la política, digamos, sea tal vez un poco más fluido. Y, y pienso en que, claro, sí, pero al no tener, o sea, al vivir en este momento en una situación tan polarizada, no solamente en el Perú, sino en general en el mundo, donde la gente se involucra, pero de manera bien superficial e inmediatamente se polariza, es un poco difícil agrupar personas en base a una ideología. O sea, terminamos teniendo más estas agrupaciones que van más para responder a ciertos intereses puntuales o se agrupan en base al rechazo a algunas otras maneras de ver la política. Y cómo hacer para que esos grupos luego no terminen siendo eso, o sea, no se queden en esa constante retroalimentación de sacar el beneficio propio y puedan terminar proponiendo algo, ¿no? Porque, o sea, como decíamos hace un ratito, la izquierda, por ejemplo, puede tener todos los efectos que le conocemos, pero más o menos la izquierda de Arana es una cosa, la izquierda que, bueno, representaba hasta hace un tiempo Verónica Mendoza también es más o menos otra cosa, más o menos clara, ¿no? O sea, te puede gustar o no, pero entiendes qué proponen, ¿no? Pero qué propone Acuña, por ejemplo, qué propone la gente que va con Urresti, no queda muy claro, ¿no? Entonces, no sé, siento que tienes un optimismo en base a que ese camino nos podría llevar tal vez No es optimismo, porque mira, al revés, todo mi trabajo académico muestra que los partidos no se crean ni con reglas ni con buena voluntad. O sea, más bien la evidencia lo que muestra es que en los últimos 20 años o 30 años en América Latina casi no se crean partidos, ¿no? Probablemente el partido político, como lo entendemos, es algo que tuvo un momento histórico, que sirvió en un momento que había que disputar espacios de poder donde el número y la organización importaban mucho, pero una vez que se normalizó esa forma de hacer política y que se puede además llegar al poder sin necesidad de tener partido, ya lo terminas viendo como un costo, ¿no? Pasa más por una convicción de construir partidos y eso pues en muchos casos no se da. Sin embargo, creo que también el hecho de que hayan partidos ayuda a una serie de temas y serie de cosas en democracia que no hay que perder de vista para justamente incentivar a algunos a intentar formar partidos y que lo vean como una situación que les convendría además, ¿no? Si tienes unos proyectos de mediano plazo, pues la única forma de lograrlo es tener algún grupo que tenga cierta capacidad de continuarlo en el tiempo y cierta idea compartida de qué es lo que se quiere. Eso no quiere decir que todos los partidos tengan que ser ideológicos. Tú has dicho Acuña, pues Acuña tiene hoy por hoy el partido más estable del Perú, es el que gana más a nivel subnacional, el que gana más regiones. ¿Cuál es su ideología? Pues hay un montón de partidos que no, parte de su éxito es estar ahí parados en la nebulosa, ¿no? ¿Qué es el peronismo en Argentina? Ahorita es izquierda, por un tiempo fue derecha. ¿Qué es el PRI? ¿No? Sí, el PRI, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, es una contradicción en los términos, digamos, ¿no? El partido que institucionaliza la revolución. Y que cuando le salía un competidor a la derecha se pegaba a la izquierda, cuando le salía a la izquierda se pegaba a la derecha, ¿no? Entonces, sin embargo, sí creo que los partidos para construir algo, para establecerse, tienen que estar parados en algún lado, ¿no? O sea, creo que el éxito en parte de Acuña es que todo el mundo sabe que es una centroderecha pragmática que básicamente se mueve en torno a fidelidades con personas que los apoyan y que no van a romper ciertas líneas básicas de la organización. Y es un partido debilito, ¿no? No va a pasar mucho de eso, es un partido fallido, digamos, que no, sin embargo, creo que has tenido casos donde has podido fortalecer un partido y que te hubiese dado muchas ventajas en la política, ¿no? Tienes el caso del Fujimorismo, que yo creo que es el gran caso de quemarte el capital político a lo bestia, ¿no?
tranquilamente era un partido que todavía yo considero débil, era un partido con mucho invitado, que mal que bien había ganado un montón en regiones y que pudo haber hecho uso de su presencia en el Congreso para desarrollar 3 o 4 banderas, vincularse de alguna manera a ese espacio territorial que había ganado, dirigir su acción contra el gobierno para demandar ciertos temas de intereses más generales, ¿no? De cierto tipo de política, ¿cierto? Y sin embargo optó por la pelea, por privilegiar a los elementos más agresivos, por mostrar una política de ataque constante al gobierno, además por lo bajo buscando estas alianzas para evitar que los casos se judicializaran, que los podían afectar, todo de tal manera que quemaste tu capital político. La siguiente elección regional, la elección regional antes de la presidencial, tuviste un desempeño pues adecuado el fujimorismo, ¿no? Algunos candidatos que comenzaban a sacar cabeza y no te fue mal. Luego en la siguiente, en la elección presidencial al Congreso, jalaste algunos de ellos y otros y ganaste una buena bancada. Era el momento para comenzar a formar ciertas lealtades, ¿no? A construir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para mantener a algunas de estas personas dentro, que gravitando alrededor mío? ¿Cómo generamos cierta renovación en candidaturas hacia abajo? Y eso pasaba por no centrarte en peleas a nivel nacional, sino en seguir construyendo partido. ¿Qué es lo que hace? Todo lo contrario. Y Claro. destruye el partido. Siguiente elección regional, una masacre, ¿no? Y además todos esos invitados que habían comenzado a ver al fujimorismo como un espacio interesante, pues se van a otro lado. El otro caso que has mencionado, Verónica Mendoza, eso es un caso donde yo creo que es otro caso donde pudiste construir un partido que pudo haber tenido un impacto en las elecciones regionales y que pudo haber llegado a esta elección en forma muy diferente. Era un partido que pudo haber tenido a 20 congresistas que se pelean porque supuestamente tenían diferencias irreconciliables que hasta ahora nadie entiende, ¿no? Porque uno lo ve desde afuera y son igualitos, ¿no? Unos más radicales, otros más tirapiedras y otros más limeños que otros, pero en general, ¿no? Los más limeños, más socialdemócratas, más vinculados a temas de derechos y libertades sexuales que los que de otras elecciones. O sea, había diferencias, no estoy diciendo que no hubiese diferencias, pero uno lo ve como paquete y funcionaba, pues, ¿no? Eran alianzas urbanas, rurales, con intereses diversos, puntos de contacto, diferencias que se podían poner bajo la alfombra porque tenías un partido de izquierda. Eran 20 además, ¿ya? O sea, con 20 votos al final del Congreso anterior eras un titán político, ¿ya? Claro. Tenías una marca, o sea, la marca del Frente Amplio era bonita, apelaba pues a ciertos valores, ciertas ideas. Has podido hacer un esfuerzo enorme para intentar usarlo en elecciones regionales y locales, ¿no? Buscando justamente fortalecerla, reforzarla y haber pues construido un poquito más de capital en regiones preparándote hacia la elección. Si hubieses llegado unido al Congreso, que ya hoy serían la bancada más grande de este Congreso, hubieses Claro. corrido con el mismo símbolo, las mismas personas además, invitando pues a las congresistas que tenían buena aceptación, hubieses tenido probablemente la bancada más grande de este Congreso y la izquierda hubiese estado expectante hacia la elección que venía, digamos. Su Claro. situación actual es completamente diferente. Se fragmentaron, se pelearon, se acuchillaron, se acusaron mutuamente, les dijeron pitucas a unas, entre ellos mismos se han dejado de hablar y al final ahora tienes probablemente 2 candidaturas de izquierda que se roben votos mutuamente y probablemente una tercera que salga, para ser más radical todavía, vendiéndose como la verdadera izquierda que también le va a robar votos. Resultado, destruiste oportunidades. Entonces, no Claro. es que construir partidos sea fácil, no es ni siquiera que sea la única forma de hacer política, ¿no? Solamente que puede tener algunas cosas positivas para la política, pero además que creo yo que sí puede pagar, sí puede darte algo cuando sales del corto plazo, y que muchas veces eso no se da no por grandes barreras ni por el sabotaje de los grupos de interés. Keiko se entierra sola y me parece que la izquierda hace todos los esfuerzos por enterrarse solos, ¿no? Entonces, es difícil, es complicado, hay 1000 barreras, pero también parte de la barrera es no saber aprovechar ciertas oportunidades. Y si te das cuenta, tanto el Fujimorismo como el Frente Amplio surgen con las mismas leyes que se dicen que afectan la formación de partidos. Me parece que es mucho más importante esta combinación entre liderazgos carismáticos, con una creencia en la organización y una base que los rodea,
que logran formar ese tipo de organización, que luego se puede ir asentando, pero el error me parece es ver que ese primer paso ya es la creación de un partido, cuando en realidad estás recién comenzando y tus pruebas de fuego van a ser las elecciones regionales y distritales, ¿no? O sea, recién ahí vas a comenzar a ver si algo de lo que estás haciendo está funcionando. Le funcionó al fujimorismo y luego se entierra, el Frente Amplio explota antes de probar siquiera cómo le estaba yendo a nivel local, ¿no? Claro, terminan siendo tal vez víctimas de las propias cosas que ellos agitan, ¿no? O sea, digamos, el Fujimorismo, al haber tenido, oía a mucha gente que decía, ¿no? Qué tontos fueron al haber tenido toda esa gente en el Congreso, pudieron haber hecho las reformas que el país necesitaba, o podrían en todo caso haberse asentado ellos mismos como partido, pero es un poco ir en contra de las cosas o sea, digamos, de la manera en la que se formaron, y creo que le pasa también a la izquierda en cuanto a que a veces hay esta exaltación constante de la virtud, ¿no? Como esta izquierda que de alguna manera viene a arreglar la situación y un poco como que por eso mismo también terminan peleándose y me deja pensando en que, claro, tendría que haber un intento un tanto más conciliador, ¿no? Un partido centrista que Yo fuera... a veces pensaba que la izquierda eh, para gobernar tenía que moderarse, ¿no? Ajá, Y algo de eso hay, ¿no? O sea, para llegar a ganar probablemente tenga que mostrar que esos elementos más radicales pues son parte de algo más grande, ¿no? No son lo único. Pero también creo que tal vez para entender un poco mejor cómo funciona el Estado, la política, tenga que gobernar, ¿no? Para darse cuenta que a veces cuando estás gobernando, pues te tienes que comer un sapo, o a veces que lo que crees que es lo que quieres hacer y consideras que esto no se ha hecho por alguna gran conspiración, te das cuenta que es porque falta plata. Este, creo que la izquierda probablemente rompa algunos de estos parámetros de divisiones, de enfrentamientos sobre temas supuestamente éticos, aunque muchas veces escondiendo pues peleas más menudas, ¿no? claro. Pero que siempre se presentan como grandes dilemas de principios y diferencias, ¿no? Una vez me acuerdo que saqué un artículo diciendo esto, ¿no? Que el Frente Amplio pues había la oportunidad de construir un partido, te guste o no te guste la izquierda, pues había para hacer un partido, y alguien me llamó y me dijo, tú no estás entendiendo las profundas divisiones que hay entre los compañeros, ¿no? Yo, ya, de repente yo no estoy entendiendo, pero nadie más entiende, compadre. Los únicos que lo entienden son ustedes, porque nadie más se da cuenta cuáles son las graves y profundas diferencias que hay entre Marco Arana y Verónica Mendoza. O sea, nadie se da cuenta. Entonces, Claro, sale tu burbuja, ¿no? Y en el claro. caso del Fujimorismo, yo sí creo que también había una historia que se oponía a muchas de estas cosas y había intereses vinculados a lo que fue el tema judicial, que se cuelan en todo este proceso de creación partidaria, apelar a esos personajes de confianza que rompen vínculos, que apartan, y creo sí lo que fue también la decisión de manejar la bancada como si con látigo casi, ¿no? Construyendo además estas diferencias en el Perú que se presentan cada vez que uno tiene interacciones, de repente sale esta supremacía de los limeños que manejan a los de regiones ¿no? Como poniéndolos en comisiones de segundo nivel, y que inmediatamente pues se muestran y que fragmentan, ¿no? Pero eso no quita que en ambos casos tuviste la oportunidad de hacer algo mucho más sensato y más organizado y darle más continuidad. O sea, la oportunidad estuvo ahí. No te digo, pues de nuevo, ¿no? El gran partido, pues, organizado, que va a ganar un montón en elecciones locales, regionales, ¿no? Para eso requiere mucho más trabajo. Pero tuvieron la oportunidad y la desperdiciaron, ¿no? En el caso de Acuña hay una limitación más, que es que el propio Acuña, ¿no? Me parece que Acuña carece del carisma necesario para dar un salto electoral que le permita capitalizar más, ¿no? Lo suyo se basa más en que él invierte en su partido, Claro. paga actividades, ¿no? Tiene una organización, paga encargados de diferentes temas dentro del partido, y eso hace que tenga pues una base más o menos fiel. Pero es difícil que un candidato que no pueda salir del 10-12% construya algo más masivo, ¿no? Me parece que es un esfuerzo de construcción partidaria, el único tal vez además consciente y constante y que cuesta un montón de dinero, más recursos que ideología, digámoslo así, pero me parece que el líder ahí es el que no le va a alcanzar, ¿no? Claro. No podría pasar un poco como lo que ocurre con el Partido Morado, ¿no? Que yo siento que ha sido como un pequeño intento de estar en el centro, y yo sé que
pequeño, pero ahorita tú miras y tienes, por ejemplo, ahí en el Congreso, ¿no? Sagasti, que tiene más o menos una orientación, Gino Costa, que está en otro lugar, Daniel Olivares, que está en otro lugar, y Alberto de la Hunde, ¿no? Y están más unidos precisamente por lo que tienen en común, que por lo que, o sea, que estar concentrado un poco en lo que los divide, ¿no? No tiene mucha fuerza y ya claramente Julio Guzmán es cada vez un líder más débil y Sí, probablemente no justo termine. eso escribo para mañana, ¿no? La columna de mañana en el Comercio es un poco de eso, ¿no? Que están ahorita desesperados buscando qué hacer con la marca del partido y quién puede llevarlos hacia una carrera electoral más o menos decente. Y pareciera que ya se convencieron que ese no va a ser Guzmán, ¿no? No sé Claro. si Guzmán se ha convencido o no. Pero de nuevo creo que es un caso interesante en el cual se hizo el esfuerzo de construcción partidaria y se consiguieron las firmas, tuviste algunas personas, te fue mal en la campaña electoral, no solamente por el incidente este final, sino porque ya terminaste siendo un partido muy limeño, digamos. Y era el momento como para tomar pausa y decir, bueno, ¿qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué hay que hacer? Tal vez no pensando en de repente la elección que viene, ganarla, pero sí pues hacer un papel decoroso que te permita tener una bancada y dar cierta continuidad. Y el problema muchas veces que comenzamos al inicio es que este personalismo lleva a que tú quieras ganar la siguiente elección. Finalmente Guzmán, al salir de carrera, la última elección, probablemente se quedó sin ser presidente y no lo sea, ¿no? Ya fue. Entonces, de repente ya está desesperación, ¿no? Y muchos Claro. líderes de querer ser presidente. Pero creo que el Partido Morado tenía el espacio político en este Congreso para convertirse en el partido de los temas sociales que requieren para enfrentar la pandemia, educación, salud, ¿no? Con unos enfoques más técnicos, y a la vez tenía el espacio para ser el partido de la responsabilidad. ¿Perdón? Sí, perdón, disculpa. No, no te preocupes. Y sí, Pero el partido de la responsabilidad frente a lo que era un Congreso muy que iba a estar muy tirado hacia locuras y propuestas populistas y todo. Entonces tú decías, ya, ¿qué soy yo? ¿Dónde hay espacio? El centro, pero el centro puede ser una malagua, pues puede no ser nada, ¿no? Entonces, ¿qué voy a definir? Bueno, creo efectivamente las políticas sociales que permiten darle seguridad a la gente, ¿no? Vivienda, educación, salud, y en esta pandemia tengo algo que decir. Pero además no soy esos que quieren, pues, despilfarrar el erario público, y más bien voy a seguir una línea de cuidado en los temas de retiro de fondos, cuidado en las leyes populistas, ¿no? Entonces te parabas en un lugar más o menos reconocible y comenzabas a construir un discurso que pudiese ser representado por un candidato en la elección. Parte del éxito, sin embargo, pasa por reconocer que tú ya no puedes ser ese candidato. Y eso es muy difícil, porque finalmente te has roto el lomo recogiendo firmas, tienes todo y probablemente el cerebro te diga, y todo se cayó por este escándalo que salió en televisión y que yo puedo borrar, ¿no? En realidad es mucho más complejo que eso. Cuando ya pasas y al haber tanta renovación en política y tanto, yo creo que ya es muy difícil renacer. Entonces, esta estrategia de construir algo que te permita posicionar mejor al partido pasa porque de alguna manera tú des un paso atrás y le des a alguien el liderazgo del partido. Y el claro, temor en esos casos, ¿cuál es? Del que venimos hablando toda la entrevista, que me roben el partido, pues, ¿no? claro, claro. Tuviste Toledo, no dejó heredero, García no dejó heredero, Humala no dejó heredero, o pusieron a gente que les eran tan conveniente, que no destacaron y no subieron, ¿no? O Claro, es como sea, que les pasa lo que le pasa a los dictadores en el poder, a esto les pasa en el poder del partido, ¿no? O sea, tal vez, claro, chiquitito, ¿no? sí, pues, o sea, que se quedan ahí y para asegurar un poco lo que tienen, no encumbran a nadie más, ¿no? Tal vez al Partido Morado y sobre todo a Acuña, que tiene tal vez más capacidad de resistir en el tiempo, Alianza por el Progreso, tenga como, o sea, lo mejor que le pueda pasar es no ganar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pensaba mucho en la elección que viene y yo veo que, o sea, yo sé que ahora mismo en las encuestas está Forsyth y está Urresti, yo sí creo que Urresti sí se va a mantener ahí en la pelea, pero yo veo la candidatura de Acuña como algo, mira, no quiero decir peligroso, pero digamos como algo más poderoso en el sentido de que, claro, está alineado con ciertas personas que tienen algo de respeto, como Beatriz Merino, ¿no? Sé que en algún momento tenía uno de los Miro Quesada también en la universidad.
de alguna manera se ha rodeado con personas que tienen la aprobación de ciertos sectores, y siendo un tipo más cercano a la derecha, que nadie lo ve como que va a cambiar el modelo económico, sí puedo imaginarme que o sea, que cuando estemos en las elecciones se esté hablando de para no votar por Acuña, para no votar por Urresti, ¿no? Porque Urresti se puede percibir como alguien mucho más radical y que además ahora está con todo esto de la ONP. Entonces, No diría que en el Perú, pues, o sea, hay que cuidarse de decir nunca, ¿no? Pero la intuición y lo que he visto me dice que Acuña, pues, tiene muchos problemas para romper la barrera de un 12, 14%, ¿no? Y lamentablemente para volverte el menos malo tienes que estar entre los 3, 4 primeros para ser el candidato que es el mal menor de alguien, ¿no? Y en esta elección, además, para colmo, creo que ya tiene otros por encima de él que son mejores males menores que él, ¿no? Entonces, como te digo, no me gusta decir que en el Perú nunca, porque hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero probablemente los espacios que tengas ahora sean, algo va a surgir a la izquierda, que puede no surgir si se fragmenta en 3 o 4 pedazos, ¿no? O sea, que un ejercicio interesante también, ojo, es ver qué puede haber, pero también qué puede hacer que no suceda, ¿no? Creo que hay un espacio hacia la izquierda, con una línea, una izquierda pues más que venga desde fuera de Lima hacia Lima, ¿no? Y vea qué puede capturar de voto en Lima también, pero que va a crecer. Si está fragmentado en dos, de repente una crece y la otra le roba un conchito, pero si hay más, 3, 4, y hay una más radical, digamos, más dura, pues terminas cortando todo, ¿no? Y además no es solo ideológico, también muchas veces estas ideas sí hay ideología, hay sobre todo mensajes, ¿no? Que calan. No es una ideología pues perfecta y ordenadita, pero son mensajes que calan, que se vota por ello, que a veces pueden ser secuestrados por gente que ni te la esperabas, ¿no? Esta encuesta que dice que quiere votar por un candidato del FREPAP en el sur, te hace pensar que alguno de los discursos que está dando el FREPAP pues son atractivos para un sector que en otras condiciones votaría por la izquierda, ¿no? claro. Entonces, hay un hueco a la izquierda. Creo que también hay un hueco a la derecha, ¿no? Tú dijiste, mira, De Soto en su momento despierta entusiasmo. Yo no sé si tanto entusiasmo, la verdad, porque lo vi viejito y desubicado, ¿no? Lo vi hablando mucha soncera en la entrevista que da, no lo vi Claro. muy con el olfato. Yo dije, mira, se le ha prendido el olfato, qué pena que se le prende el olfato vinculándose a grupos de derecha, conservadores, pero sí le pueden dar una alianza complicada, ¿no? Que ha funcionado en otros países. Quien te dice, de repente da un salto a 10% y se convierte en un titán electoral en este panorama. Ya luego lo vi en la noche que hablaba y no era muy claro que quería pues estar con ellos, tampoco sin ellos, ¿no? Me parece que esa entrevista reduce esa preocupación, pero no deja el tema de que hay un espacio ahí que ha dejado el fujimorismo, que no va a llenar el fujimorismo, ¿no? Que algo puede salir por ahí con una derecha, pues puede ser una, y también PPK pues ha caído, ¿no? Puede ser nuevamente una derecha más de estilo Lourdes Flores, PPK, pero también puede haber algo más de base, ¿no? Y de nuevo, estamos hablando de un espacio tan fragmentado que cualquiera con 10% ya se convierte en un titán electoral, ¿no? Bueno, y siempre queda algo al centro, pero tú lo mismo lo has dicho, ¿no? El centro puede ser cualquier cosa. ¿Qué es centro? Centro derecha, centro izquierda, ¿qué es eso, no? Creo que si no construyes un espacio con unas ideas, como hizo Barnechea la última vez cuando dijo el tema del gas y la nacionalización del gas, que de repente dijo, mira, es un pituco, pero no es un pituco que está alineado con los PPK de este mundo, ¿no? Y boom, de repente construiste un espacito que te permitió llegar en un momento que tuvo hasta 10, 12%, no recuerdo cuánto, y luego cae, ¿no? Claro. Pero esas dinámicas son las que creo que te permiten construir algunos espacios políticos y hoy por hoy creo que hay bastantes abiertos. Tal vez me equivoque en lo siguiente, no veo tampoco que en ese gran mundo de indecisos haya el espacio como para una gran ola de popularidad de algo que no estamos viendo. O sea, no veo a un Urresti ganando como ha pasado en América Latina con 50%, ¿no? 45%. No veo a un Forsyth llegando pues a 40%, ¿no? Creo que lo que puede pasar es que, y dadas las circunstancias de esta elección, que no vamos a tener tanta campaña, lo que puede pasar es que algunos de los que están arriba se vayan asentando, termines en enero comenzando a ver algunos que sacan cabeza y termines en marzo, abril acumulando, como la elección de Lima, ¿no? Acumulando votantes de menos malos y que al final de los 7 que habían dando vueltas te quedas con 3
y bueno, y 2 pasan a segunda vuelta, ¿no? Y en esas condiciones, con tanta fragmentación, casi que cualquiera de esos espacios puede prender, ¿no? O sea, es un poco lo que me gustaría transmitir. En la última elección, Keiko ya tenía 40%, había limitado posibilidades. Kuczynski llega como a la derecha más tecnocrática, supuestamente, más limeña, ¿no? O sea, emerge el voto de izquierda, ¿no? 18, 19% también, pero, pero Keiko ya había ocupado una parte y no cae durante toda la campaña, ¿no? Eso fue un fenómeno interesante. No se cae durante la campaña. Creo que esta vez tienes candidatos muy pequeñitos, pero a la vez veo candidatos muy repartidos. Entonces, podría ser el caso que surja alguien y uno de esos líderes pues, populistas de derecha, mano dura, o de izquierda, ¿no? Podría ser, ¿no? No estoy, pero se ve más, me tiendo a pensar que vamos a una elección fragmentada, con espacios que se van a ir delimitando mientras avance la campaña y probablemente con una oferta ya limitada a lo que estamos viendo en las encuestas y en estos días, ¿no? Claro, porque ya tendrían que haber emergido algunos de esos, ¿no? O sea, o más o menos, por lo menos estar dando algunas señales de vida, ¿no? O sea, yo no, porque yo sé que, yo me acuerdo que Castañeda, por ejemplo, estaba primero en las encuestas como un Y año antes cae. de la elección, y claro, Paniagua también. y desaparece, ¿no? Claro, Pero hay una diferencia, creo, que es que en este caso quien está ocupando esa posición ahorita es Forsyth. claro, No es que esté ejerciendo cargo público, no es que está teniendo visibilidad en el tema de salir en televisión todo el tiempo. Entonces probablemente no caiga como cayeron los otros, ¿no? Los otros ya, pues, Paniagua era conocido, no había sorpresa, más bien se va desgastando. Castañeda, las limitaciones se hacen más y más presentes mientras avanza la campaña, ¿no? En el caso de Forsyth, por ahora está jugando a ser el alcalde, está siendo el alcalde y como no habla de ser candidato, solamente está siendo alcalde. Y de alguna manera es una candidatura que es, de nuevo, como esta posición que no hay posición, ¿no? ¿Dónde la pondrías si es que tuvieras que mirarlo? Probablemente centro derecha, ¿no? Pero va a ser alguien con centro derecha, pero probablemente con ciertas promesas de políticas para los más pobres y bueno, así puede llegar y sobrevivir tranquilamente a la elección, ¿no? Sí creo que hay un espacio para la izquierda, como te digo, y creo que también hay un espacio hacia la derecha. Pero tú también decías, pues deberíamos haber visto, tendría que ser un golpe de imagen fuerte, o también que hay un escándalo de algunos de estos que ya estén mejor asentados, ¿no? Que caigan, o un golpe de imagen fuerte. Si, digamos, Julio Guzmán se da cuenta que pues ya no va a ser candidato, que convoque a otras personas para una lista parlamentaria más amplia y busquen a alguien que de alguna manera recoja el capital del gobierno que está de salida. No sé si existe esa persona, digamos, tendría que ser un golpe de imagen, ¿no? Alguien que colaboró con el gobierno que llega y dice, yo voy a hacer desde el Partido Morado la continuación de ciertas políticas que hay que defender de este gobierno más allá de los errores. Entonces, que está pero no está con el gobierno y podría, ¿no? ¿Existe alguien bueno, así? hubo No el lo sé. intento, hubo el ¿Con intento quién? de que fuera Salvador del Solar en algún Claro, momento, ¿no? Que, pero con una diferencia, yo creo que eso es un poco también lo que quiero transmitirte. Me parece que es el Solar, sí, pudo haber sido un buen candidato que llegue a estar ahí arriba, ¿no? No estoy diciendo lo contrario. Pero me parece que el espacio que ocupa este gobierno es un espacio bien extraño. Es un espacio como de centro-derecha. Cuando digo que es centro-derecha, la gente que cree que el gobierno es de izquierda ¿no? se queja, pero yo creo que es un gobierno más de centro-derecha que de izquierda, ¿no? sí, Por la forma en que lleva la economía y todo lo demás. Centro-derecha, pero con un alto componente regional, que no está identificado con Lima, que creo que eso es algo que desde Lima no se entiende, que es súper importante para hacer carrera política, ¿no? Entonces, ¿del Solar era eso? No creo. Creo que el Solar no cuadraba tan perfectamente en esa imagen. Por eso te digo que requieres a alguien que ya tenga reconocimiento y que la gente cuando lo vea diga, ah, mira, puede conducir el país y al mismo tiempo que tenga cierta identificación con las políticas del gobierno y ahí ya tendrías un candidato que subiría en las encuestas con total seguridad. ¿Va a claro, pasar? No creo. Creo claro. que finalmente... entonces, a eso me refiero cuando te digo que hay espacios, ¿no? Hay oportunidades. De nuevo, si Verónica Mendoza y Marco Arana se toman un café y dicen, oye, ¿sabes qué? Esa pelea es estúpida. Recuperemos aquellos buenos cuadros con los cuales nos hemos peleado. Pidamos disculpas mutuas, reconozcamos que nos parecemos un montón. Mañana ya tienes una izquierda mucho más fuerte en el partidor, ¿no? Pero de Claro. nuevo, no creo que suceda. No creo que pase.
No, y si sucediera, estoy seguro que duraría 15 minutos. O Claro, sea, sí, sí, se en terminarían algún peleando nuevamente, ¿no? sí, o sea, puede ser que llegue a suceder un ratito, ¿no? Pero claro, claro, este gobierno, yo decía lo de Salvador del Solar porque este gobierno, por su oposición a Alan García y de alguna manera al haber apoyado la lucha anticorrupción y haber sido el gobierno que está mientras meten a Keiko a la cárcel y todo eso, tiene como esta condición de ser un poco como caviar friendly, ¿no? De alguna Claro. forma. Y Salvador del Solar Y podría ocupar, que no molesta, ¿no? Pero de nuevo, no basta. Salvador creo que también lo que te produce es, sí, ¿no? Está parado en esta cosa más de progre, tiene cierta popularidad ya ganada. Si el enemigo fuera el fujimorismo, pues sería el candidato perfecto, ¿no? Si fuera un fujimorismo fuerte, Salvador de Solar sería pues el candidato que te puede lograr derrotarlo en segunda vuelta, ¿no? Pero en ese contexto creo que tienes que buscar otras características que te aparten de Lima y la derecha limeña, ¿no? Que me parece que es la gran perdedora tal vez de este quinquenio, es esa derecha que muy de Lima Centro, ¿no? De, que se le ha visto alejada del Perú, desconectada, cuando estas imágenes de Kuczynski haciendo gimnasia como si eso lo aproximara a la gente, como si la gente fuera idiota, la idea de que son los trámites lo que le quita ¿no? La gente, el pueblo está desesperado pensando en los trámites. Por supuesto que los trámites son centrales para dar una buena calidad de vida, pero las urgencias eran otras, ¿no? Oye, compadre, salud, educación, aclárame qué es esto de tu relación con intereses corruptos, ¿no? O sea, por otro lado iba la historia y estos patas pensaban que el Perú era el Perú de Hernando de Soto, ¿no? De hace 20 años y que esa era la urgente necesidad de los peruanos. Me parece que eso no es así, ¿no? Es un país que ya es que no se moldó en ese momento a ese cuento y que menos lo va a hacer ahora, ¿no? Y cuando estaba viendo tienes un video en YouTube donde hablas sobre la política comparativa y utilizas el caso de Suecia, Estados Unidos e Mm, Inglaterra, ¿no? sí, Y hay un detalle que me llamó la atención sobre cómo cuando hablaba sobre la transición de Inglaterra de ser una democracia liberal a ser una socialdemocracia, bueno, que dice y que no luego se da, y de vuelta, ¿no? Sí. ¿no? Con Margaret Thatcher, hablaba sobre, bueno, y hablando más del caso también de Suecia, sobre el poder, el empoderamiento de los sindicatos, ¿no? Que son capaces de, como organizaciones, de empujar medidas que sí quedan un poco en el tiempo. Y me hacía pensar en, claro, que en eso en el Perú, ante la informalidad, me imagino que es bien complicado de hacer, pero también sobre la posibilidad de que las regiones, ¿no? Poco a poco, empiecen como a generar ciertos niveles de desarrollo e identidad que puedan presentar movimientos, claro, no tanto sindicales, sino regionales que puedan luego aspirar a escalar hasta el gobierno central, ¿no? Y claro, te juega en contra de la informalidad y también te juega en contra, supongo, la brecha que hay entre Lima y el resto de las regiones, en el sentido de que nos sentimos de alguna forma en Lima que estamos tanto más adelante a nivel de desarrollo, que esperar un poco esos surgimientos sería casi como retroceder en algunos aspectos, ¿no? Sí, bueno, aprovecho un poco la referencia para comentarte algo, ¿no? Que es que muchas veces a los politólogos nos conocen por la columna en el periódico, que es una columna que tiene que pues, leerse, vender y que está más centrado en coyuntura y no tanto por lo que es el trabajo más académico que hacemos, que a veces se cuela en la columna, pero a mí me da bastante risa que se evalúa un poco lo que uno hace de acuerdo a las columnas, ¿no? No al trabajo más académico. Y al video que tú haces referencia es una explicación interesante de por qué hay países que terminan siendo democracias liberales en el sentido económico, ¿no? Como Estados Unidos, con mucho más servicios privados que a socialdemocracias y como Suecia, ¿no? Que es el ejemplo. Y las razones de fondo son más estructurales, ¿no? Del tipo de industria que desarrollaste, el tipo de migración que tuviste, cómo se dio el proceso de urbanización. Y Inglaterra es un punto intermedio, ¿no? En un momento es una democracia liberal, luego pasa a ser tiene muchos rasgos de socialdemocracia y luego vuelve con Thatcher a ser, ¿no? Y la combinación que se hace que es interesante es que también se juega con este, algunas reglas políticas que ayudan a esas transiciones rápidas y más bien la dificultan en otros casos, ¿no? Eh, te digo eso porque de alguna manera la pregunta que tú haces sobre ¿puede surgir de las regiones algo nuevo? Es por un lado te diría
sí en la situación actual, en la cual la fragmentación y la debilidad hace que sea posible que una candidatura popular en poco tiempo pueda ser bien vista en el resto del país y llegar a la presidencia, ¿no? O sea, de esa manera entender que de la región puede salir algo, por supuesto. Pero de otras maneras es más complicado porque el debilitamiento de poder más estructural, digamos, de regiones se ha dado en los últimos años. Eh, Lima ha concentrado mucho más que otros países de América Latina la preeminencia en el poder regional y económico, ¿no? O sea, concentra recursos económicos y de alguna manera se relaciona en forma subordinada con el resto del Perú. Han caído muchas élites regionales, sea porque se dedican a temas agrarios o ganaderos, o porque eran los dueños de ciertas empresas que funcionaban ahí. Hoy por hoy hay muchas empresas extranjeras que funcionan ahí, o hubo una reforma agraria que acabó con esa élite agraria, o ya no hay tantas élites ganaderas como antes, o las minas están en manos de personas que viven en Lima y tienen la empresa fuera de Lima, ¿no? De alguna manera, la caída de esas élites regionales y la caída del peso económico de esas regiones lleva a que sea más difícil articular propuestas políticas desde la región, ¿no? En Santa Cruz, en Guayaquil, en Ecuador, en Santa Cruz, en Bolivia, tú ves propuestas políticas de la región, a veces horribles, ¿eh? A veces con vínculos con neonazis y cosas espantosas, pero ves poder político, ¿no? Me parece que en Lima hace mucho tiempo las regiones han perdido, perdón, en el Perú hace mucho tiempo las regiones han perdido esa capacidad de formar un gran partido nacional desde la región, ¿no? Un gran movimiento regional desde la región, ¿no? Más bien, Lima la tiene sencilla de muchas maneras, está lejos de los sitios donde están los conflictos, eh, toma distancia de las cosas que pasan en el resto del país y está tan lejos en recursos económicos que muchas veces puede mirar de costado el desarrollo en regiones, ¿no? Cuando en realidad podrían ser algunas de las fuentes de desarrollo que jala al país en su conjunto, ¿no? Sin embargo, Lima a veces lo ve de muy lejos, ¿no? Por eso te decía que ese tipo de presidente que yo pongo en la centroderecha, pero con este discurso más regional, es más poderoso políticamente de lo que se reconoce desde Lima, ¿no? Porque justamente ha logrado una cierta coalición basada en una antipatía muy fuerte hacia Lima que hay en el país, ¿no? Contestando a tu pregunta ya más concreta, porque me fui por las ramas, veo difícil que desde las regiones salga algo fuerte con un gran movimiento político, con élites políticas capaces de financiar la construcción de un partido de ciertas características, ¿no? Podría darse el caso de una candidatura exitosa, sí, por supuesto, pero lo otro es más difícil, ¿no? Claro, claro. Yendo un poco a lo internacional, ya que se viene la elección de Trump y Biden ya bastante pronto, he visto que Trump ha cortado bastante las diferencias de lo que había con Joe Biden, y la verdad lo que en algún momento parecía una victoria relativamente segura, ya no lo es, ¿no? O sea, ya es súper probable o sea, puede pasar cualquier cosa, digamos, ¿no? Digo, Y Biden sigue siendo favorito. Lo que hace interesante ese caso es que si tú ves también videos míos ahí en la Católica, cuando es política comparada, eh, la narrativa que se dio en el año de elección sobre todo la reelección de Barack Obama, es que ya la demografía en Estados Unidos hacía muy difícil que una candidatura centrada en los blancos y valores tradicionales sean capaces de ganarle a candidaturas que sean más amables o cercanas a crecientes grupos latinos o afroamericanos y ideas más progresistas, ¿no? Incluso en esa campaña que gana la reelección de Obama se dice Modern Family le ganó ¿a quién? Modern Family le ganó, no me acuerdo a qué familia también, a Family Guy, no recuerdo. Pero era básicamente como una familia pues mucho más diversa y ya llegó para quedarse, ¿no? Y 4 años después gana Trump, ¿no? Contra las predicciones de medio mundo y contra lo que se veía. ¿Pero por qué gana Trump? En parte por el sistema electoral, porque finalmente gana Hillary el voto popular, pero gana Trump porque has creado un sistema en el cual estos espacios territoriales, que son los estados, tienen mucho que decir en la cantidad de votos que asignan al colegio electoral. O sea, puede ser el caso que tú tengas una gran mayoría en las personas, pero que el colegio electoral le dé el triunfo a alguien, y Trump está jugando ese juego. Está claro, jugando a politizar esa mayoría, todavía mayoría blanca,
buscando que tenga miedo, que sienta que está en peligro, que los demócratas llegan a destruir los valores del país, y ha sido tan efectivo que, bueno, no solo ganó la última vez, sino que ha mantenido una popularidad siempre ahí alta, ¿no? No se ha derrumbado a pesar de todos los errores cometidos, pero además se le han comprado el discurso, y esta vez yo no voy a estar seguro de nada hasta no ver la noche de la elección que se gane en algunos estados clave. Si eso no se produce, Trump puede tranquilamente volver a ganar y seguir gobernando 4 años más, en que ya colocaría más jueces en la Suprema y que buscaría seguir construyendo normas que reduzcan este tipo de cambio demográfico y social que se ha dado en Estados Unidos, ¿no? Y no olvidemos que ese grupo blanco, no educado, en alianza con intereses más cercanos a lo que es las continuidades de Trump en política económica, pueden darte lugar a una alianza muy peligrosa que ya está incluso hablando de no reconocer resultados electorales. O sea, eso es como el límite de la democracia, ¿no? El momento en que yo digo, voy a competir, pero si gano me voy a quejar del resultado, si no gano me voy a quejar del resultado, es un momento en que ya la democracia entra en peligro, ¿no? Y creo que estamos ya viendo eso. Entonces, creo que la próxima elección, creo que todavía Biden es favorito. Además, no olvidemos que Trump viene perseverando en una serie de errores que no le están funcionando, pero, pero creo que todavía está abierto, ¿no? Y es dramático que esté abierto. Debería ser un ejemplo clarísimo de las cosas que en la política deberían estar pues ya desechadas, no permitidas, y sin embargo siguen siendo populares, ¿no? Claro, no, y, bueno, y él ha reforzado ese discurso, ¿no? Yo creo que también pasa, o sea, en las últimas semanas y en la convención republicana adoptó ese discurso de un poco como que toda la violencia, si gana Biden, la violencia va a seguir, nos vamos a convertir en Venezuela, digamos, todo ese discurso, pues, súper extremo, que él le ha metido fuerza y no le ha ido mal, porque sí lo ha hecho subir un poco en las encuestas, más allá del hecho de que es irónico y un poco payaso de que hable de eso cuando él es el presidente hace 4 años, ¿no? O sea, no estás hablando de Exacto. venir a cambiar algo, ¿no? Sino, Exactamente. Y no perdamos de vista que Biden es un candidato para asegurar el voto, digamos. Está generando lo que se temía, era que no tuviera entusiasmo entre las minorías afroamericanas. Sí lo está teniendo, al parecer. Pero no es un candidato explosivo, ¿no? No es un candidato que te va a convencer una porción de votantes que ahorita ven a Trump con buenos ojos, ¿no? No es un candidato que te venga a robar, transformando un poco las divisiones electorales, ¿no? claro, Es apostar a lo conocido. Me parece que era el voto, no era el más seguro. Yo hubiese preferido una candidatura de Warren o alguien que tenga pues un poquito más de entusiasmo, pero era un claro. voto más o menos seguro. eh, y aún así creo que es bien problemático por la propia geografía y el colegio electoral. O sea, mientras tengas esa forma de elección y esos mapas, puedes hacer todas las políticas que quieras para atraer más votantes, pero si los atraes solamente de ciertos sectores, estás Claro. muerto. No, y además ellos tienen pues esta renovación que hacen cada tantos años del Senado, ¿no? Y del Congreso, porque en esa misma conferencia de que hablabas de política comparativa, también decías que como en el sistema parlamentarista de inglés, también como hay renovación, es difícil a veces mantener a un grupo con poder durante un tiempo para sostener algunas reformas que permanezcan en el tiempo, ¿no? Y, y en Estados Unidos pasa también, creo, un poco lo mismo, que si tú quisieras pues realmente cambiar el sistema de colegios electorales, o sea, es tan profundo el cambio que hay que hacer, que es casi imposible, No, ¿no? es casi imposible, además se ve como no democrático, ¿no? Porque quiere cambiar las reglas, te dicen, ¿no? Claro. Y además porque parte del problema es el Senado. La Cámara se renueva cada vez, Mm, pero parte del problema es el Senado, que le da 2 senadores a todos los estados, ¿sabes? Es mucho más igualitario. Entonces termina siendo un sistema anti-igualitario de muchas maneras, en el sentido de que una persona no es igual a un voto en el total del estados, que son chiquititos, tienen poca gente, pero tienen 2 senadores, ¿no? claro. Súmale eso a la Corte Suprema, que se va renovando con cada presidente y que tiene gente de por vida, eh, va a Sí. ser muy difícil, digamos, cambiar un sistema que está dejando de ser democrático, ¿no? En el sentido de que no son ya las mayorías los que deciden quiénes los gobiernan, ¿no? Sino grupos concentrados, ¿no? Claro. Y, sí, y bueno, yo veo también complicado eso que decías
de generar emoción con un candidato como Biden, también creo que en los últimos años el Partido Demócrata también ha exaltado tanto la retórica de las políticas identitarias, que pasa un poco como con la izquierda aquí, ¿no? Claro, pues tú no puedes, o sea, sí puedes, pero es peligroso hablar y hablar de diversidad tanto tiempo y luego presentar a un hombre blanco de más de 70 años, ¿no? Porque el tema que el voto es voluntario y necesitas entusiasmo, necesitas gente que vaya a votar, pero también, primero que es, bueno, un poco lo que le correspondía al partido, es el voto que tiene que buscar, ¿no? Pero tal vez le ha faltado reforzar más el vínculo con otros sectores que le ha robado, sí, o por lo menos no sé si le ha robado, porque se discute mucho que ya el Partido Republicano estaba ganando con esos sectores, ¿no? Lo que pasa es que nos acabamos de dar cuenta, pero hace tiempo que el Partido Republicano estaba ganando en el white working class, ¿no? Pero Claro. tal vez sí con algunos sectores que eran white working class en zonas deprimidas, que estaban en problemas y que tal vez el partido ha podido responder un poco mejor hacia ellos, ¿no? Hacer campañas hacia ellos, ¿no? Eh, Como sea, vamos a seguir en duda hasta que se dé la elección y, y, y Veremos. sí sería catastrófico, ¿no? Un segundo periodo de Trump, ¿no? Porque representa pues todo aquello que hace fea la política y, y no sé, pues pensar que un país con ciertos niveles de educación, de historia, que ha tenido liderazgos pues mucho más abiertos, más empáticos, ¿no? Y se ha convertido en eso con un proceso de polarización. Ahí sí creo que es polarización de verdad, ¿no? O sea, que cruza territorialmente y a nivel de razas el país, ¿no? Es bien triste, ¿no? Es bien triste. A niveles educativos también se cruzan, ¿no? ¿Y tú Es, crees es, o sea, porque yo no puedo evitar pensar que, digamos, desde que ha habido el auge de las comunicaciones a través de Internet y sobre todo las redes sociales, ha sido o sea, han sido algo que nos lleva a polarizarnos en casi todos los temas, por lo menos en la discusión que está en las redes, ¿no? Pero que muchas veces permea en la realidad también. sí, Eh, no, por tienes, supuesto. yo siento que de alguna forma en Estados Unidos tienes a mucha gente que ahora se suma a la discusión pública que antes estaba un poco más aparte y se suma pero con muy poca información, ¿no? Y eso hace O que se polarice más fácil. se politiza con tipos de noticias que confirman sus Suceso, sesgos, ¿no? Y claro. a veces con información falsa, ¿no? O que le da cabida a información falsa y termina fortaleciendo estos sesgos y generando más polarización. Asimismo, las formas de elegir a los candidatos hacia la elección en general, las primarias le dan mucho vocería a los grupos más activos, ¿no? Y a veces solemos creer que los grupos activos son buenos, porque, qué bueno, es activo en política, ¿no? Es alguien que quiere hacer el bien a través de la política. A veces los grupos activos son los que Solo- están disparados y lejos eh, de, de- de los sectores y los votantes medios de los partidos, ¿no? Que son los que te van a dar pues cierto peso y cierta continuidad, ¿no? Entonces, pues que la derecha cristiana, que era vista como pues eh, al margen del Partido Republicano, hoy está en el centro del Partido Republicano y que haga estas alianzas mercenarias con Trump, ¿no? Y que le perdonen todo a Trump por ganar, ¿no? Y que el Partido Republicano haya renunciado a sus antiguos líderes que tenían un pie más hacia el centro, te da que pensar que esa polarización va carcomiendo, ¿no? Va creciendo, va acumulando y en algún momento ya es la mayoría, ¿no? O sea, ya no es que la distribución es así, ¿no? Sino que ya la distribución es así, ¿no? Y entonces te jala hacia los extremos, ¿no? Y eso es lo que creo que vamos a ver en esta campaña porque va a ser una campaña bien horrible, ¿no? Bien, bien fea. Y tienes del otro lado un poco la otra cara del mismo fenómeno sería Black Lives Matter y digamos los discursos identitarios. Hay gente, o sea, porque mira, yo veía la otra vez un video de una manifestación de Black Lives Matter y pasaban, no sé, 25 tipos con rifles, ¿no? Armados, yendo a marchar, igual que como hace la derecha extrema en Estados Unidos. Pero claro, pues si viene Trump, y si tú estás en el medio y no tienes mucha idea de lo que estás viendo, y viene Trump y te dice, mira, esta gente quiere tirarse abajo a la policía con rifles, este, Pero es primero que creo que no es el sentimiento mayoritario de esas manifestaciones, ¿no? O sea, a mí me pero cuido mucho
me cuido mucho siempre de no querer que lo que a mí me parece más interesante lo vea siempre con buenos ojos. De hecho, ha habido grupos violentos, el mismo hecho de salir a marchar en un montón de lugares en plena pandemia, se criticó cuando eran los conservadores y no se criticó cuando eran los, ¿no? Los que apoyaban el movimiento. Pero creo que ese tipo de violencia es más minoritario dentro del movimiento, ¿no? No es tan exaltada, digamos, ¿no? Claro, Y lo claro. otro, sin embargo, es que eh, también creo que se trata de un tema de mayorías. O sea, todavía hay una mayoría blanca, rural, que está muy presente en muchos estados, que realmente compra esa conspiración, digamos, ¿no? O sea, iba a comprar casi cualquier conspiración a estas alturas, ¿no? O sea, que Obama era iraquí, que Pizzagate, este, ¿no? Bill Gates No, no, y le... también este rollo de la pizzería con la pedofilia, el Pizzagate, sí, y el no, movimiento Shannon, ¿no? Que es un grupo de pedófilos, o sea, ya van a comprar cualquier cosa, ¿no? Y lamentablemente el Partido Republicano, que era de alguna manera el guardián de la derecha norteamericana, ha cedido a sus alas más radicales y se ha entregado a un líder que le puede dar continuidad en las elecciones que vienen, ¿no? Probablemente si cae Trump, al día siguiente todos le sacarán la mugre. No, solamente un dato que se quedó flotando para que veas que era otro el mundo post la reelección de Obama. Muchos republicanos estaban buscando desesperadamente minorías que se junten al partido, ¿no? Se llegó a pensar que la única forma de revivir al partido era conseguir, pues, afroamericanos exitosos en política, republicanos, ¿no? O hijos de inmigrantes que pudieran mostrar que el partido era más que su base tradicional, ¿no? Y sin embargo, lo que le dio la victoria fue la base tradicional, ¿no? Y eso te lleva a una serie de elecciones, porque claro, uno le podría decir, oye, ya, pero la dinámica demográfica te va a llevar a ser minoría eventualmente. Puedes ganar esta elección de repente, pero en 10 años más ya es otro país, ¿no? Pero la lógica es no, ¿no? O sea, podemos protegernos, podemos evitar que más inmigrantes se conviertan en ciudadanos, pues, podemos reducir, ¿no? ¿no? Cambiar las reglas, ¿no? Claro, ese es como el único grupo cohesionado que te queda, porque del otro lado lo que representan es la diversidad y la diversidad es ambigua, pues, ¿no? Y es O sea, no- diversa y no también, entusiasma a veces, ¿no? 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 O sea, porque Entonces, también existe la impresión de que en Estados Unidos de que el racismo, o sea, que tienen problemas serísimos de racismo, creo que es innegable, pero lo que digo es, queda la impresión de que, por ejemplo, es los blancos contra todo lo demás, pero en diferentes grupos de diversidad racial también existe rechazo de manera interna, ¿no? Entonces no es como que todo el mundo, todos los no blancos son un equipo y los blancos podrían ser el otro, ¿no? O sea, a veces se simplifica un poco eso y no se dan cuenta que, claro, que no necesariamente es así, no es que, las minorías asiáticas se van a aliar por defecto con las afroamericanas y las latinas, ¿no? Solamente por oposición. correcto. ¿Tú crees que ese sistema de renovación por partes en el Congreso peruano, como se proponía de alguna manera en la reforma esta, podría ser positivo? Como creo que ha quedado claro en la discusión, de la conversación, no creo que las reglas pueden ayudar, pero creo que más importante es que haya estos conglomerados de personas buscando construir partidos para que hayan partidos, digamos, y mejore representación, ¿correcto? Me parece que el Fujimorismo o Verónica Mendoza en su momento representaban esfuerzos de ese tipo que hubiesen podido construir más partidos y mejor representación, ¿correcto? Puede que no sea bueno para la democracia, puede que sean cosas que no nos gusten, puede que a mí no me caiga bien Keiko, no me caiga bien Verónica, diferentes razones, ¿ya? Pero representación y partidos se podían construir en ese sentido. Y eran las mismas reglas que había antes. Sí creo que las reglas pueden ayudar, especialmente temas de financiamiento de campaña, por ejemplo, creo que son fundamentales. También creo que el voto preferencial potencia los problemas del sistema, por ejemplo. Pero la renovación por tercios o por mitad, no será por tercios o por mitades, puede ser interesante, ¿sabes para qué? Para politizar un poco la discusión electoral a mitad de periodos electorales y como una forma de decir, oye, mira, el presidente lo está haciendo bien, apoyémoslo un poco más y rompamos ciertas dinámicas
de confrontación que si no se van a mantener 5 años, ¿no? Podría haber sido un salvavidas para Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no? En ese momento, ya, bueno, Kuczynski en realidad estaba muerto ya por muchas razones, pero imaginemos que Kuczynski aguanta el fujimorismo 2 años y medio y viene una elección y renueva y el fujimorismo es castigado y él es levantado. Pues bueno, puede ayudar. No lo veo con malos ojos. Lo que sí me preocupa es que creamos que estas reglas nos van a salvar de estas dinámicas problemáticas más de fondo, ¿no? Lamentablemente la tarea es mucho más profunda, ¿no? Requiere construir organización. Si queremos que esa regla funcione, requiere que los partidos inviertan en estar permanentemente en el debate público, intentar llegar a la elección con algo que ofrecer, ¿no? Si hubiese habido esta regla ahora con el Frente Amplio partido en dos, imagínate qué hubiese pasado si hubiese sido esa regla con el Frente Amplio actuando por 2 años y medio, coherentemente, consistentemente, podría haber sido premiado, ¿no? Y no castigado, ¿no? Entonces creo que las reglas dependen también mucho de cómo estén actuando los grupos políticos para superar algunos de estos problemas más de fondo de lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, voy a cortar la grabación ahí.